Amén. Gloria a Dios. Algunos anuncios rápidamente, mis hermanos. Pues el día viernes nos estaremos reuniendo y como cada miércoles hemos hecho una convocatoria a la iglesia para que nos acerquemos a un tiempo de oración, a un tiempo de oración, a un tiempo de levantar clamor, a un tiempo de unirnos a aquellos que en su momento tal vez nos dirigen en la oración, y de esta manera juntos todos poder levantar ese clamor al Señor. Hay falta de ese clamor, hay falta de esa oración, pero qué bueno que nos podemos allegar entonces cada miércoles. Y recuerden que el próximo miércoles vamos a tener un servicio que el Señor ha puesto en el corazón, que sea para la congregación un servicio de celebración. Amén. Y usted dirá, ¿celebración de qué? Lo mismo me pregunto yo cuando veo a todos los hispanos celebrando el 4 de julio. No entiendo qué celebran, pero usted los ve celebrando. No sé qué celebran, porque pues al final del día no es su independencia, pero usted los ve celebrando muy felices 4 de julio, que el Día de los Veteranos, todas esas cosas que en su momento no tienen ningún sentido para nosotros, pero que de alguna forma celebramos. En Cristo nosotros sí tenemos, mis hermanos, de alguna forma ese llamado a la celebración por su victoria. Bueno, entonces lo invitamos para que el próximo miércoles podamos dar cita y celebremos la victoria de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a presentar este tiempo al Señor, allí donde usted está presente su vida también. Oramos. Señor, gracias Dios por lo que hasta aquí tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, y por lo que creemos que harás también, Dios. Creemos que este es un tiempo tuyo, creemos que este es un lugar, Señor, donde tu presencia, oh Dios, es manifiesta, y creemos, bendito Rey Padre Celestial, que este tiempo, Dios, será de provecho, edificación y de bendición a nuestras vidas, bendito Dios. Oramos, Señor, para que así sea, Señor, en cada una de nuestras vidas, y nuestra salida de este lugar, Señor, sea en mayor bendición que en la que entramos, bendito Rey Padre Celestial. Exaltamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Estamos aquí? Sí. Con que si le pudieran poner tal vez un termómetro, ¿qué marcaría ese termómetro en cada una de nuestras vidas? El Señor, ¿qué debería de marcar ese termómetro para la iglesia en este tiempo? 100, ¿no? Fuego. No lo cree nadie, pero bueno, fuego. Amén. Gloria al Señor. Será lo que de alguna manera Dios busca para su iglesia. Hemos venido hablando, mis hermanos, en relación a la iglesia. Qué tan importante es de alguna forma entender lo que la iglesia es, lo que la iglesia tiene, la misión de la iglesia, el por qué se estableció una iglesia, por qué Cristo establece una iglesia, para qué somos parte de una iglesia, por qué necesitamos ser parte de una iglesia, y qué tenemos como iglesia de alguna forma para poder mantenernos como tal en estos tiempos. Cuando hablamos de la iglesia, realmente muchas veces nuestro pensamiento se pudiera ir a eso, a la iglesia. Nos aleja cuando debiera de acercarnos, y hablar de iglesia sería la iglesia, porque cada uno de nosotros somos la iglesia. Y en cuanto a eso, hemos venido tocando puntos en relación a lo que es la estructura bíblica de la iglesia y de aquellos aspectos tan importantes para que como iglesia podamos funcionar. En el libro de Efesios, si usted me acompaña, por favor,
vamos a pasar por ahí para ir a donde el Señor nos ha de llevar en este tiempo y tratar un poquito lo que hemos tratado. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 17, vamos a leer en adelante y dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. ¿En quién? En los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Lea conmigo el 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Y dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, la palabra del Señor. Y de aquí entonces es donde nosotros estamos tal vez llevando a entender que lo que Cristo establece, lo establece para la iglesia. Mire que cuando la palabra del Señor se refiere a aquellos que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, se refiere a la iglesia, se refiere al cuerpo. Y esto de alguna manera es importante para nosotros porque nos incluye, nos hace parte de. Hemos venido hablando en relación a lo que en el capítulo 4, versículo 11, hemos leído en este versículo que dice que Él mismo constituyó, y entonces menciona a unos apóstoles, 4:11, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. En relación a esto hemos venido hablando porque de alguna manera nos damos cuenta nosotros que este versículo pareciera que nos está sacando a algunos de la operación de Cristo para la iglesia y en la iglesia. Y creo que tal vez se malentiende un poco en sí lo que este versículo pudiera estarnos diciendo. Y hoy en día nos damos cuenta que la iglesia de alguna forma pareciera haber sido tomada solamente por aquellos que tienen este título o este nombre en lo que desempeñan, y el resto sencillamente vamos detrás de ellos, considerando que son ellos, y nosotros solamente esperamos, recibimos y ya. Y esto ha hecho entonces que una gran parte de la iglesia sea estática. Una gran parte de la iglesia no esté de alguna manera llevando a cabo la labor de iglesia, no esté tampoco disfrutando de los beneficios establecidos por Cristo para la iglesia. Y hace entonces que de alguna forma también pase algo que Cristo también buscó que no pasara, y es que la iglesia se dividiera. Porque pareciera que esto divide a la iglesia en dos grupos: los grupos que tienen y el grupo que no tiene. Y el grupo que no tiene es mayoría. Entonces imagínense que el grupo que no tiene es mayoría, y el grupo que tiene o que es una minoría,
Esto entonces nos está dando como resultado que una gran parte de la iglesia sencillamente ha dejado de ser iglesia. O es iglesia, pero de una manera no establecida. Cuando leíamos allá en el libro de Efesios nos damos cuenta que la iglesia, de alguna forma, Cristo la establece para que siga y le dé continuidad a su ministerio. A la iglesia. ¿Le ha tocado a usted trabajar a veces con alguien que no se mueve como usted se mueve? Es empleado de la misma empresa, le pagan tal vez lo mismo o hasta más que a usted, pero él ve las cosas de una manera diferente. Y mientras usted está haciendo, él sencillamente lo está viendo hacer. Hay una gran parte de la iglesia que se ha detenido y se ha sentado a ver lo que hacen otros. Por eso, de alguna manera usted se da cuenta que las redes sociales son tan visitadas por los cristianos, porque los cristianos necesitan ver qué están haciendo otros. Necesitan postear lo que otros han posteado, no necesariamente su vida testimonial. No, están poniendo lo que otros han puesto, lo que otros están viviendo. ¿Qué tal si cada uno comienza a poner lo que está viviendo en el Señor? ¿Qué tal si en vez de poner el verso que alguien más puso y usted lo vio y dijo, ay sí, este lo pongo yo? ¿Por qué no su testimonio? ¿Por qué no lo que Dios le da y le permite a la iglesia? Porque de alguna manera esto nos muestra a nosotros que en la estadística hay una pequeña parte poniendo y hay una pequeña parte, como bien lo llaman en las redes sociales, seguidores. Y creo que la iglesia no se establece para que de alguna manera pierda en sí por lo cual fue establecido. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿Cuál es el punto en relación a esto? Desfigurar lo que Cristo estableció de ninguna manera. Quitarle mérito a los que Cristo le dio mérito de ninguna manera. Elevar a los débiles de ninguna forma. Decirle a los que no hacen nada que aunque no hagan son tampoco, porque todo esto tiene y trae consigo una demanda. Y esto será tal vez, mis hermanos, lo que hemos venido nosotros tratando en este tiempo. Lo que el Señor a través de su Espíritu busca es que usted y yo seamos, tengamos y hagamos lo que Cristo estableció para su iglesia. Leíamos allá en el libro de Efesios, aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 1, me gustaría que lo repitiéramos allá, lo leímos ahora, en el versículo, desde el 17 vemos que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, mis hermanos, me preocupa, y yo oro, para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Porque miren que están pasando muchas cosas en la iglesia. Cuando usted se da cuenta, estaban pasando muchas cosas en la iglesia, pero el apóstol Pablo les visita y dice, aquí están pasando muchas cosas, sí, pero ¿sabe qué? Creo que no hay revelación. Usted imagina que nosotros estemos en un servicio aquí cantando, danzando y de todo, y entonces venga el predicador y diga, mis hermanos están danzando, están cantando, están remolineando, están llorando, están moqueando, están de todo, pero voy a orar para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y revelación, porque parece que no saben todavía quién es Dios y quiénes son ustedes en Dios. Y esto es lo que el apóstol dice. Ahora, en el versículo 19 dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder? Y dice, ¿para con quiénes? ¿Quiénes? Los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, y menciona sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Dice, ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia en general. Tal vez cualquiera que me escuche estará pensando que estoy tratando de minimizar, en lo absoluto.
Al contrario, de que podamos vernos como el Señor estableció su iglesia. Que podamos operar en el poder que operó también en Cristo Jesús. Y que estos 5 ministerios de alguna forma sean en nuestras vidas una operación total, que nos permitan a nosotros poder realmente ser la iglesia del Señor. Veíamos la semana pasada que sin esta operación, los hermanos, tendríamos que decirle a Cristo o hacerle a Cristo un reclamo. Porque ¿cómo va a ser que nos planta como iglesia, pero no nos da lo mismo que operó en Él? No hay en nosotros la misma condición que de alguna forma tuvo Él y aquellos que comenzaron con Él la iglesia. Miren que hoy en día se preguntan y dicen, ¿dónde están los Pablos? ¿Dónde están los Felipes? ¿Dónde están aquellos? Porque hoy en día no se ven, porque para muchos de nosotros ellos fueron y después de ellos nosotros sencillamente estamos para leer lo que hicieron, para saber lo que hicieron, pero no necesariamente para nosotros hacer tal cual el Señor estableció en su palabra. Mayores cosas vosotros saben. Y miren que eso de hacer para muchos es como sí, pero hasta ahí. Y está siendo una iglesia sin acción. Hay un comercial que me llama la atención, lo vi en estos días que estábamos comiendo con mi esposa, y el comercial dice, fuimos creados para movernos, dice el comercial, pero hemos dejado de hacerlo. Y uno ve entonces a la persona sentada viendo una tabla, viendo un televisor, a un hombre en una patineta, pero en una patineta eléctrica, o sea, en patineta pero eléctrica. Dígame qué ejercicio está haciendo en una patineta eléctrica. La iglesia anda en patineta eléctrica, no experimentando nada, no haciendo nada en relación a lo establecido por el Señor, tomando lo de todos los demás. Lo de los demás es bueno, es bonito. Lo mío no, y es bueno lo de ellos, qué bueno que Dios les da a ellos. Pero a usted y a mí, ¿qué tenemos nosotros para mostrar? ¿Qué podemos nosotros mostrar? Qué bueno sería, yo a veces cuando me mandan tal vez algo ya hecho, digo, qué bueno sería que el Espíritu te ilumine y envíame lo que Dios realmente me quiere decir a mí, no lo que Dios le dijo ya a 5,000, 7,000, 8,000 personas a través de lo mismo. ¿Qué dice Dios realmente? ¿Cuál es la frescura del momento? Es que es muy sencillo copiar y pegar. Mis hermanos, desde que eso se inventó, yo le digo que en la universidad hay gente llevando unas tareas impresionantes en los colegios porque solo copian, pegan y ya. ¿Hay vivencia en eso, mis hermanos? ¿Realmente eso es un resultado de vida, de esfuerzo? No. Qué bonito. Copio, pego. A 5,000 con lo mismo. ¿Realmente para eso te llamó el Señor? ¿Realmente eso es lo que estás recibiendo de parte de Dios? Esa es la frescura, con eso es que te enfrentas al día a día. ¿Y qué tal de la operación? ¿Qué tal de la revelación? ¿Qué tal de la sabiduría? ¿Qué hay de eso al diario vivir? Creo que eso es importante. No sé usted cómo lo ve. ¿Cree así? Cada vez que usted reciba algo, dígale al Espíritu, Señor, ¿de qué mano viene esto? Porque ya estamos igual que las cadenas. ¿Usted se acuerda de las cadenas? Mándale esto a 10 para que se te cumpla. Es lo que estamos haciendo. Recibimos y se lo mandamos a todo el que se nos ocurre. No necesariamente Dios me está hablando. No necesariamente Dios me dijo, mándeselo. No hay una operación poderosa en cuanto a aquello, porque no tiene de alguna manera un fundamento en el cielo, aun cuando sea una palabra, y no me malinterprete, me refiero a su uso. No sé si me hago entender, para que no vaya diciendo acá la palabra. Por eso digo que la palabra no tiene fundamento en el cielo. No es eso. Es lo que usted y yo estaríamos tal vez sencillamente regando. Pero la iglesia tiene una operación muy poderosa.
Usted y yo tenemos una operación muy poderosa en el Señor. Y todos los días nosotros debiéramos de hablar, testificar de las cosas poderosas que el Señor nos permitió vivir desde el momento que abrimos nuestros ojos hasta el momento que cerramos nuestros ojos. Aún mientras dormimos hay una operación poderosa. Y de todo eso, mis hermanos, sencillamente lo único que tenemos que decir es aquello que encontramos, que dice: que Dios te bendiga en este día tan lindo. Y no tengo nada en contra de eso, pero ¿por qué seguir viviendo eso? ¿Por qué seguir viviendo de eso cuando la iglesia está llamada a algo diferente? Y hay una gran parte de la iglesia viviendo de eso, ¿sí o no? Pastor hoy se la montó a los... No, mi hermano, vívalo si quiere, pero no se siga engañando, no se siga creyendo lo que no es. ¿Cuántos de los que reciben cosas así en el momento, pero de ahí para allá nada, porque no es algo que están viviendo realmente? Y creo que es importante que comencemos a tener vivencias, que comencemos a experimentar el poder, la revelación, la sabiduría que viene de Dios. Y cuando hablemos, mis hermanos, haya una manifestación total del mover apostólico que es que vemos nosotros en Efesios 4:11, de estos 5 ministerios primarios. Mire que Cristo en cada una de sus, tal vez pudiéramos verlo nosotros en muchos de sus encuentros, nos damos cuenta que hay una expresión y manifestación de un mover apostólico. La iglesia debe moverse en un mover apostólico. Y vuelvo y repito esta palabra que he dicho muchas veces hoy: no me malinterpreten.